Convirtió su carisma en un arma, su apariencia amable en un disfraz y la confianza de todos en su mejor cómplice. Lo que hizo estremeció al mundo entero, pero también desafió nuestra capacidad de ver el mal cuando se viste de normalidad. Hoy te contaremos la verdadera historia de Ted Bundy, estudiante ejemplar, novio dedicado, joven con futuro y al mismo tiempo el responsable de los crímenes más fríos y premeditados que se hayan cometido. Bienvenido a un nuevo video de Mucho Más que Historia, el canal en donde revelamos lo que los libros jamás te contaron. Aquí no solo exploramos personajes del pasado y sus hazañas, también descubrimos sus secretos más oscuros, sus miedos ocultos y esos detalles icónicos que casi nadie se atreve a contar. Antes de empezar, suscríbete, activa la campana y acompáñanos hasta el final para descubrir cómo una sonrisa bien ensayada pudo esconder al asesino más seductor del siglo XX. Infancia y secretos. Theodore Robert Cowell nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont. Su llegada al mundo ya estuvo marcada por el silencio. Su madre, Eleanor Louise Cowell, tenía apenas 22 años y no estaba casada. Para evitar el estigma de ser madre soltera, ocultó la verdad desde el inicio. Durante los primeros años, Ted creció creyendo que su madre era su hermana y que sus abuelos eran sus verdaderos padres. Vivía en una casa donde las apariencias lo eran todo y los secretos se guardaban con candado. No fue hasta la adolescencia que descubrió la verdad, y en ese momento, aunque él lo negara después, dejó una marca que nunca se borró. En 1950, su madre lo llevó a vivir a Tacoma, Washington, y pronto se casó con Johnny Bundy, un hombre que le dio su apellido, pero no su afecto. Ted nunca lo consideró su verdadero padre, nunca encajó en esa nueva familia, se mantenía distante, reservado, como si ya entonces aprendiera a esconder lo que sentía. Lo que parecía una infancia normal escondía fracturas profundas, fracturas que crecerían con él, porque antes de convertirse en asesino, Ted Bundy fue un niño acostumbrado a fingir que todo estaba bien, incluso cuando no lo estaba. El joven ideal. En la secundaria, Ted Bundy no era popular, pero tampoco pasaba desapercibido. Era inteligente, reservado, competitivo. Tenía modales impecables y un aire de ambición que empezaba a notarse. Quienes lo conocieron entonces lo describen como alguien que parecía esforzarse todo el tiempo por encajar, por agradar, por cumplir con una imagen. Después de graduarse en 1965, entró a la Universidad de Puget Sound y luego se trasladó a la Universidad de Washington, donde estudió psicología. Su expediente era intachable. Participaba en actividades políticas, trabajaba como voluntario en líneas de crisis y proyectaba una imagen de joven comprometido y brillante. Incluso llegó a ser visto como una promesa dentro del Partido Republicano del Estado. Pero mientras tejía esa imagen pública, en lo privado ya aparecían grietas. Su primera relación importante con una joven llamada Diane Edwards terminó cuando ella lo acusó de inmaduro y sin rumbo. Esa ruptura lo afectó profundamente. Más tarde, se reencontraría con ella solo para abandonarla de forma cruel, como si necesitara vengarse de aquel rechazo. Al mismo tiempo, comenzó una larga relación con Elizabeth Clover, una madre soltera que lo describía como encantador, atento y cada vez más inquietante. Lo que nadie veía, o no quería ver, era que detrás de ese joven ideal ya se estaba gestando algo oscuro, porque Ted Bundy no se volvió un monstruo de un día para el otro. El comienzo del horror. En enero de 1974, todo cambió. Karen Sparks, estudiante de la Universidad de Washington, fue atacada brutalmente mientras dormía. Sobrevivió, pero con secuelas permanentes. No sería la única. En los meses siguientes, una seguidilla de desapariciones comenzó a sacudir el estado. Linda Ann Healy, Donna Manson, Roberta Parks, Brenda Ball, Georgianne Hawkins, todas jóvenes, universitarias, de aspecto similar. La policía no lograba establecer un patrón, pero había uno, y se repetía con precisión. Mujeres jóvenes,
de cabello largo y lacio, separadas de grupos, abordadas por un hombre que pedía ayuda con un yeso falso o fingiendo ser policía. Ted Bundy había encontrado su método, usaba su atractivo y su cordialidad como carnada. Las convencía de ayudarlo, las alejaba y luego las asesinaba. Lo perturbador no era solo el acto, sino el contraste, la capacidad de presentarse como el hombre ideal, mientras planeaba cada crimen con una sangre fría absoluta. El caso dio un giro en julio, cuando 2 mujeres desaparecieron el mismo día en un parque público, a plena luz del día. Varios testigos relataron que un hombre con el brazo en cabestrillo les pidió ayuda para cargar un bote y que se presentó como Ted. Una de las testigos declaró más tarde ante la prensa: "Se llamaba Ted, lo recuerdo claramente. Tenía el brazo enyesado y un coche Volkswagen. Parecía completamente inofensivo". Fragmento incluido en Conversation with the Killer. El hombre, el auto, la descripción física, todo coincidía con alguien que Elizabeth Clover conocía muy bien. Llamó a la policía más de una vez. También lo hizo un profesor y un compañero de trabajo, pero nadie lo investigó a fondo. No tenía antecedentes. Era para todos los efectos un ciudadano modelo. El horror ya había comenzado. Juicio y espectáculo. En agosto de 1975, un patrullero detuvo a Ted Bundy por conducir erráticamente en un barrio residencial de Utah. Lo que encontró en su auto fue inquietante: una palanca, esposas, cuerdas, pasamontañas y una picahielos. No eran herramientas de trabajo, eran instrumentos de caza. Fue arrestado por intento de secuestro. Su novia, Elizabeth, volvió a contactar a la policía. Esta vez la escucharon. Los análisis forenses encontraron cabellos de víctimas en su coche, y cuando una de las pocas sobrevivientes, Carol Darronch, lo identificó como su agresor, no hubo más dudas. Pero lo que parecía el principio del fin fue apenas un nuevo capítulo. En 1977, mientras esperaba juicio por asesinato en Colorado, Bundy decidió representarse a sí mismo. Eso le dio acceso sin supervisión a la biblioteca del tribunal. Desde allí, saltó por la ventana del segundo piso y escapó durante 6 días. Fue recapturado, pero meses después lo volvió a hacer. Esta vez, huyó por un hueco en el techo de su celda. Se dejó crecer el bigote, bajó de peso, cambió de nombre y desapareció. Durante semanas, nadie supo dónde estaba, hasta que reapareció en Florida y atacó de nuevo, esta vez en un dormitorio universitario, donde mató a 2 jóvenes e hirió a otras 3. Días después, raptó y asesinó a una niña de 12 años. Cuando finalmente fue capturado, el juicio se convirtió en el primero televisado a nivel nacional en Estados Unidos. Era 1979, y Bundy no solo enfrentaba cargos, enfrentaba cámaras, discutía con los fiscales, sonreía a los reporteros, firmaba papeles como si fuera el protagonista de una película. En una de las grabaciones del proceso se lo escucha decir: "Este sistema no funciona, pero voy a demostrarlo desde dentro". Juicio de Florida vs. Bundy. Cortes de video preservados en The Ted Bundy Tapes, Netflix, 2019. Y lo hizo. Incluso en pleno juicio ante millones de espectadores, Bundy propuso matrimonio a Carol Ann Bond, una antigua conocida que aún creía en su inocencia. Lo hizo en vivo, durante una audiencia, sabiendo que una ley de Florida permitía validar un matrimonio con una declaración formal en sala. Era culpable, lo sabían todos, pero aún así, no dejaba de actuar. Confesión y final. Durante años, Ted Bundy se negó a confesar. Mantuvo su inocencia, apeló sus sentencias, manipuló cada entrevista. Solo cuando se dio cuenta de que el final era inevitable, empezó a hablar. La noche antes de su ejecución, en enero de 1989, Bundy confesó haber asesinado a más de 30 mujeres. Las autoridades creen que fueron muchas más. Algunas de sus víctimas jamás fueron identificadas, otras nunca aparecieron. Sus confesiones no fueron un acto de arrepentimiento, fueron un intento más de controlar el relato. Aportó datos, colaboró con el FBI, pero siempre a su modo, dejando huecos, cambiando detalles,
manteniendo el poder hasta el último momento. En una de sus últimas entrevistas con el psicólogo James Dobson, Bundy dijo: "No me considero loco, pero sí me doy cuenta de que estaba poseído por algo terrible. La adicción a la pornografía fue el primer paso, pero después fui yo quien cruzó la línea". Entrevista real, 23 de enero de 1989, difundida ampliamente en medios estadounidenses. Fue ejecutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989. Afuera, cientos de personas celebraron con pancartas, fuegos artificiales y camisetas con frases como "Free Bundy". Para muchos era el cierre necesario de una pesadilla. Para otros, apenas el fin oficial de algo que nunca se pudo entender del todo. Porque Ted Bundy no solo fue un asesino, fue un espejo incómodo, un recordatorio brutal de que el mal no siempre se esconde. A veces, se sienta frente a nosotros, sonríe y sabe perfectamente lo que está haciendo. A más de 3 décadas de su ejecución, su nombre no ha sido olvidado. Documentales, películas, libros, entrevistas. Su rostro sigue circulando, su historia se sigue narrando. Su figura visible, educada, articulada, nos obliga a revisar nuestros propios prejuicios, nuestra confianza automática en lo que parece normal y nuestra necesidad de creer que podemos reconocer el peligro con solo mirarlo. Pero, ¿y si no siempre se ve como lo imaginamos? ¿Y si el mal no grita, ni se esconde, sino que sonríe, se ofrece a ayudar y parece inofensivo? Quizás por eso seguimos hablando de él. En el fondo, su historia nos enfrenta a una pregunta incómoda: ¿a cuántos Bundy hemos dejado pasar simplemente porque sabían cómo comportarse? Si este video te dejó pensando, suscríbete al canal, activa la campana y déjanos tu opinión en los comentarios. Muchas gracias por el video y te esperamos como siempre con mucho más que historia.